Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, José Chino, junto a Julia Meva, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y análisis para que disfrutes aún más de cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Excelente sábado a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy bien, afortunadamente. Ya tenía ratito que no nos contábamos. Pero Y dale con decir lo mismo todos los episodios. bueno, tenemos otras cosas que hacer. No nos dedicamos de lleno a este tipo de contenido. No es nuestra fuente de ingresos principalmente. Todavía no recibimos ningún ingreso por aquí, pero salud no es como nuestra principal. Sabes tú no, pero mi cuenta está bien colada. Voy a checar, voy a pedir una revisión ahí de las cuentas. Auditoría. Una auditoría a laberintos literarios. Entonces, ¿tú cómo has estado, Chino? Muy bien, muy contento, la verdad. Muy buenas semanas. Me gustó, al final de cuentas. Tuvimos un gran mundial. Fuimos una gran sede, espero, al menos de cara para afuera. Dejando todo lo político de lado. Muy contento de estar de nuevo aquí grabando. ¿A ti te gustó el final del mundial? Obviamente, no veía otra forma de que terminara mejor que Es siendo, que para quien no sepa, Julio es español. obviamente. Digo, doxeándote, ya que tú me doxeas tanto a mí, yo déjame dar un dato ahí. No, pero dato curioso, no tengo la nacionalidad. O sea, podría, pero no le he pedido como que son de esas veces que pues podría, pero no se ha llegado como esas ganas de querer pedir, básicamente. Pues muy bien, pues para empezar de lleno con el episodio, te tengo una pregunta. A día de hoy, Hola. a día de hoy conoces la respuesta, pero me gustaría saber, antes de leer este libro, ¿cuál creías que era la enfermedad que más personas había matado en la historia? O la más letal. Voy a pecar de ignorante, pero voy a ir por la más declarada, haciendo un lado el COVID, ¿no? Que fue la que más presenciamos, me hubiera ido con la peste. No sé La tú. peste. Ujú. Ok. Tú de tu lado antes de leer el libro. Yo hubiera pensado que el cáncer. O sea, sí, sé que voy a los tipos de cáncer, pero me refiero a todo lo que engloba llama cáncer. De hecho, hay un libro muy interesante al respecto, el cual citaremos más adelante, y se los recomiendo a todos. Se llama El empedrado de todos los males, de Siddhartha Mukherjee. La verdad es que tiene un apellido raro, bueno, raro, pero yo no lo sé pronunciar. Y habla justo como de... Es una biografía del cáncer, así se pone, así lo pone en el título. Sí lo topo. Y es, sí lo topo. Ah, pues yo te lo he recomendado, creo, ¿no? Lo tengo, no que lo he leído, lo tengo en inglés. No, digo, creo que yo te lo había recomendado también, ¿no? Sí. Bueno, es un gran libro, pero ¿qué voy con esto? O sea, con todo lo que habla de cómo empezó la enfermedad, cómo se empezó a clasificar como cáncer, los primeros tratamientos, cómo fue evolucionando esta noción que teníamos sobre esta enfermedad, y que no es una enfermedad, sino que son varias enfermedades englobadas en este concepto. Entonces, a eso me refiero, el cáncer como un todo. Yo pensaría que hubiera sido esa. Pero muy bien, ¿te sorprendiste? Sin adelantarnos. Para no spoilear o dar de más mi opinión, sí, sorprendí. Pues muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno al libro. Hay enfermedades que nos dan miedo porque no sabemos cómo curarlas, pero hay una que mata más que todas las demás, que sabemos cómo curar desde hace más de 80 años y que el año pasado se llevó tan solo a 1.600.000 personas. El libro del que hablaremos hoy es Todo es tuberculosis, de John Green. A muchos les sonará quizá, pero bueno, vamos a entrar un poco con el autor. ¿Quién es John Green? En este caso es un poco raro. Si te digo que el libro más importante que se ha escrito sobre tuberculosis en los últimos años lo escribió el señor de Bajo la misma estrella, suena cuando menos un poco curioso, y sin embargo tiene un poco de sentido, o bastante sentido. Él nació en Indianápolis en 1977, novelista juvenil de mucho éxito, a muchos seguro se les sonará. Algunas de sus obras más famosas son Buscando Alaska, Mil veces hasta siempre, y sobre todo la ya mencionada, Bajo la misma estrella. La conoces Bajo la misma estrella, ¿no? Sí, creo que me tocó, y a ti también, ¿no? Te tocó Sí, ser de esa ola. No Lola, estamos tan viejos, pero sí, un poquito, yo creo, es 2012, no me 14, acuerdo, 2014, si creo. no estoy pecando de mi memoria, según yo fue en secundaria, esto creo que es la cosa, ¿no? Sí, 2014. Bueno, pues sí, pues sí. ¿Viste la película?
¿O el libro? Bajo la misma estrella, sí, la película. Buscando Alaska es la de Ring, no, es donde sale esta cara o no, es que no me acuerdo. Espera, te digo. Bueno, pero sí viste Bajo la Estrella. Sí, totalmente. Bueno, entonces, de ese autor De tu es el que hablamos ahora. Es mitad del canal de Blog Brothers de YouTube, es suyo, lo tiene junto a su hermano Hank Green y está activo desde 2007. Es co-creador de Crash Course, uno de los proyectos de educación gratuita más grandes de Internet. Seguro si alguno ha investigado historia en inglés o biología, posiblemente le hayan salido estos videos en YouTube. Son muy buenos, la verdad, de divulgación científica. ¿Todos buenos consultaste alguno para alguna materia o algo así? Espera, me hizo sí, porque me quedé con esa parte de que estaba buscando, si había visto uno buscando Alaska, pero no sé si la vi. ¿Puedes repetirme otra vez? Te comentaba que si alguna vez habías leído, habías visto algún video de Crash Course, ¿no? Es muy bueno. Fíjate que yo en la preparatoria siempre nos dejaron incluso en algunas materias para poder entender de una manera más didáctica o más amigable la historia y la biología. Están muy interesantes. Le daré un ojito después de... Sí, sí, por del supuesto. podcast. E incluso su público tiene nombre propio, los Nerd Fighters, o sea, los nerds peleadores, no sé, los nerds guerreros. ¿Cuál sería como sí, Traducción literal es nerd peleadores. no, no, pero nerd, o sea, ¿cuál que sería la traducción? En español, nerd se queda, básicamente. Los... Buena pregunta. Bueno, yo creo que todo lo tiene. Pero bueno, continuamos. Lo siento. Es una comunidad, no una audiencia, porque esta diferencia es muy importante. Y de hecho, más adelante en el episodio lo retomaremos a esta comunidad. Así que quédense con ese nombre, los Nerd Fighters. Y también es miembro del Consejo de Partners in Health. Creo que va muy acorde a lo que habla el libro. ¿Cuál es su giro a la no ficción? Antes de este libro ya había escrito uno que lo tengo en la lista, no sé si a ti te suena, se llama El Antropoceno Revisado. No. Es un antecedente directo de este libro. Ahora, son ensayos breves donde califica, o sea, da calificación a cosas del mundo humano en escala de 5 estrellas. Como que evalúa algunas cosas y también desde divulgación científica. Se ve interesante, no lo he leído, pero quiero leerlo. Y su segundo giro a la no ficción es este libro, Todo es tuberculosis, publicado en 2025. ¿Y por qué alguien como John Green, que viene de escribir es bajo la misma estrella o tener este blog de Crash Course, funciona tan bien? ¿O por qué yo creo que funciona también? Es porque sabe explicar las cosas sin parecer condescendiente. O sea, creo que nunca sientes que te lo explica desde una superioridad, no sé, moral o algo así, todo lo contrario. Y me gusta porque como otros divulgadores de los que hemos hablado, como Yuval Noah Harari, que sí, que siento que trata de tocar todos los matices, no da nada por entendido, se va a las bases y habla para todo el público, ¿no? No empieza creyendo que ya sabes todo lo contrario, se da el tiempo realmente para explicarte qué es lo que está pasando. Y pues bueno, al final de cuentas, igual 20 años explicando cosas en YouTube, pues les dan esa amplia expertise, ¿no? Ese know-how de cómo hacer las cosas. Entonces te va contando con esas cosas que quizá en un momento te pueden sacar mucho de onda, te pueden enojar o te pueden hacer sentir medio mal, pero de repente te mete ahí como una liberación para que proceses el dato, como que distraigas un poco más y regreses otra vez a la tesis central, si a lo mejor perderte en la desgracia, ¿no? O en el pesimismo. Y sobre todo me gusta también porque creo que en el libro se nota que no trata de fingir objetividad hasta este punto. O sea, creo que se nota que hay algo que le molestó, que quiso escribir un libro al respecto y creo que eso lo percibe. No sé si quieres contar algo más al respecto de todo esto, pero también antes que nada, me gustaría saber si tú llegaste a este libro sabiendo quién era John Green. Sí, pero de una forma cegada, en el sentido de que yo asociaba a John Green con cualquier novela. Claro, los mencionaste en un principio, Buscando Alaska, Bajo la misma estrella, como que no sabía de esa faceta de investigador o tener como una faceta de tener una historia o sí, o de investigar. Entonces ya sabía de él, pero no de esta forma. Inclusive cuando lo propusieron en el club de lectura, como que dije, ¿cómo que tiene que ver de Henry y la tuberculosis? Es una historia, ¿no? Como que no, ni siquiera, claro, ya ves que yo no me llevo con la sinopsis, por más que las lea, pero sí creía que inclusive la sinopsis era justo una novela. Sí, de acuerdo. ¿De tu Ah, grado chino? Nada más. yo ya la conocí también por Bajo la misma estrella, nunca la he leído. Tengo ganas de la película, la vi una vez, me parece. ¿Qué te pareció la película? ¿Lloraste o no lloraste? No, no es. ¿No lloraste cuando hacen su funeral ficticio?
Ah, Estuvo buenazo, ya me ves de ¿sabes real. cuál sí me hizo llorar un buen? La de Violet and Finch. No la topo. Uf, ¿Es igual de la John Green? muerte. ¿Eh? ¿Es igual de John Green? No, solo... sí, Ah, porque empezamos a hacer. bueno, pero quiero decir que tengo sentimientos, solo en este específico no. Está bien, está bien. Pero bueno, Ah, bueno, también yo la de Buscando a Alaska. Tengo sentimientos. Esa basura tiene sentimientos de más. De hecho, es una serie, es una película ahorita que me ¿cuál? acuerdo. La de Buscando a Alaska es una serie, no una película. ¿Ah? ¿Topa? No, no lo he visto. Muy bueno. Ahora, ¿cuál va a ser la manera en la que John Green nos va a transmitir lo que quiera a través de este libro? Lo va a hacer a través de 3 hilos principales. 3 hilos divididos en capítulos muy cortos. El primero de estos hilos tiene que ver con Henry, un chico enfermo con tuberculosis. Habla de su mamá, el hospital, el día a día de estar enfermo en un lugar donde estar enfermo cuesta todo. El segundo es la historia un poco más larga y científica, cómo se romantizó la enfermedad del siglo XIX, Koch mirando por Koch, que es un científico del cual hablo más adelante, mirando a través del microscopio la enfermedad, los sanatorios y la huella que dejó esta enfermedad en la ropa que usamos y en los muebles que usamos. Y el tercero es el presente, patentes de algunos medicamentos, precios, campañas y cifras de la enfermedad. Y va saltando entre los tres, nunca te deja demasiado tiempo en ninguno de estos 3 hilos. Justo cuando el dato histórico te está poniendo un poco cómodo, te regresa un poco a Henry y a la realidad que se vive hoy en día en Sierra Leona. Y justo cuando Henry te duele mucho, te suelta un dato absurdo sobre algún sombrero vaquero. Entonces no es un capricho que él tiene, sino es una estructura que le va dando al libro para poder tener este storytelling de qué es la tuberculosis. Este libro inicia de la siguiente manera. En 2019, John Green viaja a Sierra Leona. Va como parte de una comitiva de Partners in Health, la organización global en cuyo consejo ya dijimos que participa, y una de las paradas del viaje es el Hospital Gubernamental de Laca, un hospital de tuberculosis a las afueras de Freetown. Y ahí apenas llega, se le pega un niño flaquísimo, de piernas delgadas y una gran sonrisa, que decide por su cuenta que va a ser su guía. Lo pasea, le enseña el hospital entero, los pasillos, los patios, y Green calcula que tendrá aproximadamente unos 9 años, que es la edad de su propio hijo. Hay algo más, el niño se llama Henry, igual que su hijo, y tiene gestos parecidos, y se enternece. El recorrido termina donde están reunidos todos los médicos, discutiendo los casos que les preocupaban. Entonces pasa una enfermera y aparta a Henry de ahí, con esa naturalidad de quien saca a un paciente de donde no debe estar. Porque justamente eso es lo que era. Henry no estaba acompañando a nadie. Henry era uno de los casos más preocupantes de este hospital. Y Henry no tenía 9 años, tenía 17. El hambre y la enfermedad le habían frenado el crecimiento hasta dejarlo del tamaño de un niño de primaria. A partir de ahí, todo lo que Green había interpretado mal se voltea de golpe. Llevaba años internado. No hablamos de ingresos ocasionales. Su adolescencia entera había transcurrido dentro de ese hospital. Tenía tuberculosis multiresistente. Es decir, la bacteria ya no respondía a los medicamentos de primera línea, que son los que normalmente curan la enfermedad. Pero su cepa en particular tampoco respondía bien a los de segunda línea, que son los de emergencia, y en Sierra Leona, en ese momento, esa era prácticamente una sentencia de muerte. Posteriormente, se nos revela que Henry estaba sordo de un oído, producto de un tratamiento que en cualquier otra parte del mundo sería impensable, gracias al medicamento que existe, gracias al acceso a este medicamento, pero en que en Sierra Leona era la única opción. Le habían estado inyectando canamicina, un fármaco viejo y brutal que en una parte importante de los pacientes destruye la audición. Un medicamento que descubriremos más adelante ni siquiera necesitaba estar tomando. Henry sí tuvo en su momento el tratamiento que debía curarlo, el de primera línea, el que funciona, el que si lo completas básicamente te salva, y lo dejó a la mitad. Para entender por qué hay que empezar a hablar un poco del padre y hay que empezar por algo que se creía antes de todo esto, que la gente básicamente iba al hospital a morirse. Puede parecernos algo ridículo, incluso hay quien puede enojarse con el padre o con esta comunidad, pero tratemos de verlo desde la perspectiva de las personas que viven en Sierra Leona. Aquí viene un poco la parte incómoda, porque esa creencia no es una superstición, tiene una base real, de observación real, incluso un poco científica, y es una base que el propio libro te obliga a ver. En Sierra Leona, en estos años, mucha gente llegaba al hospital como último recurso.
no al principio de la enfermedad, sino al final. Llegaban ya devastados, después de meses o años de aguantar, cuando ya no quedaba otra opción. Muchos llegaban con cepas ultra resistentes contra las que ese hospital no tenía con qué pelear. Y el hospital mismo era precario, subfinanciado, desabastecido y sin los medicamentos que sí existían en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que veía la gente? Veía que la gente entraba en ese lugar y ya jamás salía. Y sacaban la conclusión lógica: al hospital se va a morir. La creencia puede parecernos falsa. La creencia realmente era falsa, pero la evidencia sobre la que estaba construida, no. Con esa idea de fondo, Henry enferma y entra a su tratamiento, y ahí aparece su hermana. Se llamaba Fable, o favor, la verdad es que no sé cómo lo pronunciarán ellos, pero Fable. Era la menor y estaban muy unidos. Henry tiene un recuerdo muy concreto de ella en esa época, que lo animaba a comer bien, que le insistía en que se alimentara para tener fuerzas, para poder pelear contra la enfermedad y para poder aguantar el tratamiento, que es durísimo. Febor tenía toda la razón. La desnutrición es hoy el principal factor de riesgo de la tuberculosis en el mundo. Un cuerpo desnutrido no puede contener la infección y no tolera bien los fármacos. Esa niña le estaba dando a su hermano el mejor consejo médico posible, sin saber que era el mejor consejo. En medio de todo esto, Faybon se enferma. Aparece un tumor. La cirugía era su única posibilidad para salvarse, pero era muy costosa. Familiares y amigos de la familia de Henry reúnen lo que pueden a lo largo de varios meses, y cuando por fin logran reunir el dinero para la operación, ya era muy tarde. La familia no logró reunir el dinero a tiempo. Trevor muere. Mi papá lee esa muerte como la confirmación de todo lo que ya pensaba. Su hija fue al sistema de salud y jamás volvió. La creencia se cierra. Es entonces cuando saca Henry el tratamiento. Ahí nació la resistencia. Un tratamiento interrumpido a medias no mata a la bacteria, la entrena. Sobreviven a las que aguantaron el medicamento y esas son las que se multiplican. Todo lo que vino después, los años internados, la sordera, los fármacos tóxicos, sale de este momento. ¿Qué opinas? ¿Qué te produjo esta primera parte del libro? A priori, ¿te enojaste con el padre? No. No, bueno, podría decir, del 1 al 10 me iría por un 4.5. Como que digo, ok, o sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo estás sacando? O sea, o también esa parte de ver el panorama completo, ¿no? Ponerte en La el, película entera. ajá, en el papel del padre, ok, tú como, nosotros no somos padres aún chino, pero dices, ok, Es que era algo muy lógico, ¿no? Las personas que a lo mejor ¿cómo se abrazaban a la religión y se curaban, pues para el padre esa era la solución, ¿no? Porque decías, ok, la parte religiosa es lo que está ayudando a los enfermos. ¿Por qué? Porque los enfermos a los que la religión no ayudaba llegaban al hospital y todos los que llegaban al hospital se morían. Entonces era algo muy lógico que eso pensara el padre, ¿no? no, y también estás hablando, ya siendo como muy genéricos y viendo la historia, pues todo lo que ha hecho, todas las herramientas o las personas que una persona se acerca para poder erradicar una enfermedad. No estamos hablando, no sé, plantas medicinales, desde rituales, cómo te acercas justo a la fe, ¿no? A la religión de pidiéndole o rogándole eh, a un dios, a un santo, a una deidad por salud, ¿no? Para erradicar tu enfermedad. O también tienes como, digo, bueno, a lo mejor lo vas a mencionar más adelante, pero como el papá de Henry creía que si no funcionaba en el hospital era porque tenía que ver a un brujo, un curandero, ¿no? Sí. Por ese lado. Entonces también tienes, la medicina ha ido evolucionando de forma muy distinta, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor, digo, lo vimos en Hamlet, por ejemplo, no recuerdo en qué siglo es ese, pero es lo que existía, que era, ok, pues era a través de plantas medicinales, remedios caseros. Luego, a la prepa, digo, ya estamos dependiendo la mayor parte de esta época en hospitales, medicamentos, médicos y cirujanos, empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces, ya poniéndote del lado del padre, creo que, ¿cómo decirlo? Tú te aferras a cualquier esperanza que haya para que tu hijo, en este caso, se salve, ¿no? Si no estás viendo resultados con alguien, pues sabes que, pues, ¿a dónde voy? O sea, yo lo que quiero es tener a mi hijo sano. Entonces, como padre, fíjate, digo yo, o sea, tengo una Bendy, pero pues luego no es no es un ser humano, ¿no? O sea, pero en este caso, Realmente te refieres a la Vila, sí, o sea, Vilas, que es un perro. Digo, es que
para como ponerlo en perspectiva. Y ahora sí sientes bastante feo. Sí, no, o sea, totalmente, tú quieres al menos esa parte que se cure, que se sienta bien, ¿no? O sea, sea como sea, pero tú quieres ver estable, de salud, en este caso yo a pilas, ¿no? Entonces ahora imagínate con tu hijo que es que es pues, tu descendencia, ¿no? O sea, ¿qué hacer para poder, em, poder erradicar lo que siente, erradicarle el dolor, erradicarle esa posibilidad de convertirse en un número más de la tuberculosis, Claro. ¿no? Entonces, hasta ahorita creo que, digo, regresando a tu pregunta, si me enojé, a lo mejor en un principio te diría que fue muy leve, o sea, pero después como dices, pues es que realmente es, en este caso, entender el contexto en donde viven. Sierra Leona también, ahí te lo explican en el libro, ¿no? Básicamente, cuál es el contexto histórico de ese país. Realmente son condiciones, ¿no?, desfavorables en varios ámbitos, para ellos, para los ciudadanos de allá. Sí, estoy de acuerdo. Y Oye, ya no fue tú, o sea, igual también te enojaste, no te enojaste en ese caso. yo en principio sí me enojé, pero creo que es lo grande de John Green, que en este momento como que te va soltando cosas poco a poco, porque creo que te da la perspectiva, uno, cómo él fue descubriendo las cosas y también te hace entender cómo el padre tuvo esta perspectiva. O sea, yo no, creo que nunca se sintió John Green enojado. Bueno, pues, habrá que preguntarle, pero nunca me dio la impresión de que se enojara con el padre, todo lo contrario. Creo que se lamentaba poder entenderlo, en el sentido de que decía, entendía que él no era el culpable de esta situación. Para empezar, venían de una precariedad en Sierra Leona por las instituciones públicas, y no solo eso, sino él entendía que ni los doctores tenían la culpa, pero que de las perspectivas de los padres, de los hijos o de las familias, eran los doctores los que tenían la culpa, porque a lo mejor no hacían su trabajo, porque después de que por fin confiaban en ellos, iban al hospital y las personas morían. Y bueno, aquí tenemos todo el contexto, ¿no? De que era porque las personas que llegaban al hospital ya llegaban con una cepa de la tuberculosis que tiene esta resistencia y pues el hospital no contaba con los recursos para poder hacerle frente. Entonces, no nunca se me enojé con él, pero me gusta cómo Jung te va dando estos pequeños, ¿cómo decirlo? Ventanas hacia lo que él lo fue descubriendo, que tú vas entendiendo ya un poco más más tiene la película poco a poco, no te lo da todo de inicio, y creo que pasas por este proceso, a lo mejor, de primero enojarte para entender, pero creo que sí quiere plantar en ti este enojo para que una vez que disculpes al padre, lo enfoques en alguien más, ¿me explico? O Sí. sea, como que digas, que te enojes y eso te llama a la acción. No sé si te pasó eso en ese momento o hasta ahorita donde vamos parte de la historia o más adelante o inclusive no lo sentiste, pero yo sentí impotencia. Sí. O sea, más, o sea, haciendo a un lado si hizo bien o no el papá de Henry, esa impotencia o sea, sí, ponerte en empatía de es que, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy? ¿A quién recurro, no? ¿Qué es lo que sintió John Green? ¿Qué es lo que sienten los doctores de Sierra Leona posiblemente? Justo, digo, ya lo de los doctores, infiero que lo platicaremos un poquito más adelante, pero sí, o sea, Por el momento vamos a tener aquí con Henry, porque justamente es lo que hace John Green, como que lo va dejando por pausas y está explicando cosas diferentes. Ahora, ¿por qué John Green dice que todo es tuberculosis? El título del libro no es una metáfora ni una exageración, es quizá más como un tipo de método para entender que puede estar en todos los lados. Green descubre que si buscas tuberculosis en cualquier rincón de los últimos 200 años, básicamente la encuentras. Incluso te diría en cualquier rincón de la historia de la humanidad. Por ejemplo, nos cuenta el ejemplo de John B. Stenson, que era un sombrerero de Nueva Jersey. Enfermó de tuberculosis y como se hacía entonces, le dijeron que se fuera al oeste a buscar el aire seco. Se recupera y alrededor de un cuarto de los enfermos se recuperan espontáneamente. A día de hoy todavía no entendemos por qué, pero se cree que justamente tiene que ver con, con el calor seco de esa área de Nuevo México y que pues esto a lo mejor mata a las cepas a la tuberculosis que se quedan en el aire, sí. pero aún no sabe por qué. Pero al recuperarse, lo primero que pensó fue que podía mejorar los sombreros que veía por allá, por Nuevo México, porque realmente todos estaban hechos de una manera muy, para él, incómoda. Creo que eran muchos hechos con restos de animales y pues no funcionaban para un clima con un calor tan seco, ya que simplemente te acaloraban la cabeza. Lo primero que pensó era que podía mejorarlos. Lo que había en los gorros, que era la piel de mapache, literalmente infestados de bichos, o sombreros de paja traídos de México y Texas. De ahí sale el Stetson,
que es el sombrero vaquero que todos conocemos, el objeto más reconocible del imaginario estadounidense. Existe porque un hombre se enfermó de tuberculosis. Sí. Segundo punto de donde todo es tuberculosis, la geografía. Como México acelera su camino a convertirse en un estado gracias a la migración masiva de enfermos que iban a tomar aire, y ciudades enteras crecen como destinos de convalecencia. Colorado Springs o Pasadena son un ejemplo de esto. Un mapa de Estados Unidos es, en parte, un mapa de gente huyendo de sus propios pulmones. También en la moda y los objetos está la tuberculosis, de acuerdo a John Green. Las faldas de las mujeres se acortan para no arrastrar por el suelo el esputo infectado. ¿Te acuerdas qué es el esputo infectado? La gente que tenía tuberculosis tenía como algunas flemas en algún momento y las escupía al aire libre. De hecho, es cuenta que en muchos estados y en muchas partes del mundo se prohíbe escupir Sí. al aire público, no solo porque es asqueroso per se, quizás. Porque era por enfermedad. Exacto, sí, también porque lleva la enfermedad. Entonces, para que las mujeres con el vestido largo no arrastraran, ahí, se pegara ahí la enfermedad en sus vestidos, pues se acortan. Y de ahí también nacen algunas faldas. La silla Adirondack se polariza en los sanatorios. Es esta mecedora que vemos siempre en las películas que está afuera de la cabaña, esta mecedora para tomar el aire fresco, y justamente era hecho para eso, para que los enfermos con tuberculosis pudieran ventilarse mejor. Estaba reclinada al aire libre, pensada para pasar horas al sol. Entonces, y por último, el ejemplo que más me gustó, que es un poco menos que comprobable, pero bueno, ahí está, es sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Green traza una de las líneas más audaces del libro. Varios de los jóvenes involucrados en la conspiración de Sarajevo estaban enfermos de tuberculosis y no esperaban vivir mucho. Como no esperaban vivir mucho debido a la enfermedad, y se realizaron justamente este atentado contra el archiduque. Entonces, esa es la tesis implícita, ¿no? De que básicamente, si miras hacia atrás en la historia, vas a poder encontrar un resquicio de tuberculosis en los últimos acontecimientos. ¿Qué te pareció esta parte de John Green? ¿Tú concuerdas que la tuberculosis está en todos lados? Es que es muy, muy interesante, ¿no? Cómo llegas a que a lo mejor algún factor puede afectar a todos, ¿no? Porque no sé si has visto, claro, saliéndome de este cierto punto de tema, cómo a veces hay TikToks que dicen, oye, necesito que me relaciones a dos personas que nada que ver. Te dice, oye, haz que relaciones, no lo sé, a Napoleón Bonaparte con John Cena. Así Ok. que, o sea, entonces empiezas, bueno, pues John Cena con este tal, 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 y Sí, sí. este es abuelo de no sé quién. O sea, son cosas que a lo mejor uno no toma en cuenta porque son detallitos, ¿no? Pero ya que a lo mejor dices, pasó por esto, Condiciones ocultas. o sea, fue esto. Pero aquí mi pregunta es, ¿tú crees que realmente hay tuberculosis en todos lados de manera orgánica o que John Green hizo como un seguimiento, así como este que tú dices? Uy, pues es que al final creo que lo que haces, no sé cómo describir qué tipo de libro es, sé que es no ficción, pero no sé si llamarlo ensayo. Un caso científico, ¿no? Yo creo. O sea, dices, pues al final realmente lo que quiere es demostrar algo, ¿no? En este caso es como lo demuestras, pues al final yo encontré estos casos, si a lo mejor en este caso llega alguien que dice, no, la tuberculosis, no todo es tuberculosis, puedes que tú encuentres la manera, como dices, de ir conectando para que no todo sea tuberculosis. Entonces, claro, son ejemplos en específico, pero que sí te hacen pensar que todo puede ser tuberculosis, inclusive ahí puede haber factores, como dices, que están interconectados y nosotros enterarnos. Claro. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, ¿tú ves igual? No, sí, lo mismo, porque al fin de cuentas, aunque se hace un poco de este ejercicio de búsqueda intensa, creo que está interesante que te dice desde la Primera Guerra Mundial hasta la migración de Nuevo México, hasta allá, vamos a encontrar resquicios de tuberculosis. Entonces, sí creo que tiene parte de razón. O sea, a pesar de que para unos puede parecer rebuscado, también es verdad que es interesante que se pueda hacer esta conexión, aún entre comillas, haciendo trampa, Sí. porque realmente sí estaba ahí la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis estaba entre los jóvenes que planearon el atentado. La tuberculosis, en efecto, tiene que ver con el auge de Nuevo México y de la fundación de muchas ciudades en ese estado. La tuberculosis, en efecto, tiene que ver con la invención del sombrero más icónico de Estados Unidos, que es el sombrero vaquero. Entonces, yo creo que sí tiene parte de razón. Es como, yo creo, como una tesis, ¿no? Que al final te quieres demostrar algo, que pues agarras los elementos que te Claro. convienen. Y realmente no es el punto, ¿no? Realmente lo que uno quiere demostrar es el alcance que tiene esta enfermedad y de la que a lo mejor no siempre se habla tanto, ¿no? Creo que los reflectores se les llaman otras enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, o no sé, otras.
Sí, no, 100%. Y posiblemente también por una cosa que nos debe enojar, ¿no? Posiblemente también tiene que ver porque vivimos en un país que creo que si no está del todo bien, tampoco está del todo mal. O sea, no está tan mal como Sierra Leone a nivel salud, espero. Pero ¿qué voy con esto? O sea, en los países más desarrollados no es una enfermedad letal. Y creo que eso es lo que nos va a enojar más adelante. Ajá, Pero ahí lo dejamos. preparen la impotencia, el enojo hacia muchas personas, muchas, Ahora, X. hay algo que todavía no hemos mencionado y que me pareció de las cosas más interesantes. Durante siglos, y esto se mantiene hasta hace apenas 80 o 100 años quizás, la tuberculosis no daba miedo. La tuberculosis era encantadora. Lo era primero en lo físico. La enfermedad iba adelgazando a la persona, le afilaba las facciones, le vaciaba las mejillas, le ponía la piel pálida, casi translúcida, y le dejaba los ojos hundidos, pero brillantes por la fiebre. Y todo eso que hoy leemos como síntomas de un cuerpo consumiéndose, en el siglo XIX se leía como belleza. No solo se aceptaba, se imitaba. Las mujeres Aspirabas a tenerla, ¿eh? aspirabas. Totalmente era aspiracionista 100%. Las mujeres evitaban el sol y el ejercicio para conseguir esa palidez, esa fragilidad, ese aspecto de estar a punto de desvanecerse. Como bien dijiste, se aspiraba a verse enfermo. También se veía la tuberculosis como el mal de los poetas, la enfermedad de los sensibles, de los genios, de las almas demasiado finas para este mundo. Se creía que ese cuerpo que se apagaba liberaba a cambio una especie de fuego creativo, que la enfermedad te acortaba la vida, pero intensificaba la genialidad, el talento. Incluso había artistas sanos que lamentaban su plenitud, que sentían que jamás iban a producir una obra tan grande como la de los enfermos, porque a ellos les faltaba ese ingrediente, ese toque trágico que solo daba la tuberculosis. Básicamente, envidiaban la enfermedad. Y no es exageración, la lista de artistas que murieron de esto es de terror. Aunque el autor nos pone ciertas personas famosas, tuve que hacer una revisión, ya que las muertes de algunos de la lista del libro tuvieron una muerte un poco clara, que a lo mejor se puede relacionar a la tuberculosis, pero que no está siempre así confirmada. Que John Green lo acomodó a su beneficio, ¿no? Para ponerlos de ejemplo. ¿Pero qué? Que John Green los acomodó, o sea, los tomó Ah, como, o sea, sí, así, todos mencionando, ¿no? Que dices, bueno, lo voy a poner porque tiene un 1% pura de, pizca. una pizca, pero la tiene, entonces sí. Pero entre los que se puede comprobar que murieron de tuberculosis están Erwin Schrödinger, Franz Kafka, Anton Chekhov, Emily Jan Bronte, George Orwell, Eleanor Roosevelt, John Keats, Simón Bolívar, y la lista sigue y sigue. Es tanta gente que uno empieza a entender por qué se armó el mito. Si tus poetas favoritos, tus músicos, tus artistas, todos mueren jóvenes y todos de lo mismo, es casi inevitable empezar a pensar que hay una relación entre esa muerte y ese talento. Un último ejemplo no es de alguien que tuvo la enfermedad, sino de alguien que la deseaba. Lord Byron, el poeta romántico por excelencia, llegó a decir frente a unos invitados que le gustaría morir de tuberculosis. Le preguntaron por qué y contestó, básicamente, que porque así las mujeres dirían, mira qué interesante se ve Byron muriéndose. O sea que un hombre sano fantaseaba con una enfermedad mortal por razones de imagen, como estrategia de seducción. Es el nivel de romantización del que estamos hablando. ¿Qué te parece esto? He de confesar que quería meter justo también ese tema aquí en el podcast. Es algo muy interesante y quería, bueno, busqué información si había algo similar, pero no, o sea, creo que nadie desea tener una enfermedad porque un artista la tiene, ¿no? Es como que diga, no sé, Yo no te diría que nadie. Fíjate que sí. en el libro que hablamos al principio del emperador de todos los males, te hablan de cómo en cierto momento el cáncer perdió, entre comillas, los reflectores ante el VIH, porque era una enfermedad de los famosos. Entonces, mucha Es gente cierto. quería contagiarse de VIH. A ver, si esto es verdad o no, también te queda el imaginativo comunitario, pero bueno, ahí se plantea esa pregunta de si realmente había personas que deseaban estar enfermos de VIH. Y estoy sincero, con las tendencias que hemos visto Es que, desde que somos adolescentes hasta ahora, me parece muy loco, ¿eh? que a lo mejor a lo que lo asocio, a lo mejor no sé decirte si es ansías la enfermedad, pero a lo mejor el medicamento o la cura que la elimina. Por ejemplo, lo de los Ozempic, sabes que se empezó a hacer muy viral el medicamento por la drástica reducción de peso. Entonces, como muchas personas querían tener ese tipo de medicamento, por más que no fueran diabéticos, si era para diabético o es para diabéticos, sueño empezó a ver, dame chance, no voy a esperar. Ozempic, por ejemplo, aquí.
Sí, el CEPI fue creado originalmente para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con el fin de ayudarle a controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Entonces, al final, mucha gente quería ese tipo de medicamento para bajar de peso. Entonces, empezó de moda el medicamento, o sea, dices, Bueno, pero ahí es diferente, porque quieres una cura para otro mal. O sea, ahí no me parece el mismo caso. Aquí es que te quieres, aquí es que la gente quisiera poder tener diabetes. Pues sería el ejemplo análogo. sí, no, o sea, te digo, Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que sí ocurre, pero en otras circunstancias. O sea, que sean quizá, no sé si lástima no o... creer que alguien realmente quisiera una, una enfermedad. O sea, claro, hay un margen de error siempre, pero así que alguien diga, es que me gustaría tener cierto Pero padecimiento. ¿por qué no? ¿Qué tenemos los humanos del siglo XXI que los del siglo XIX no? No sé, tenemos que buscar qué ventajas hay en la actualidad, ciertas condiciones o ciertos padecimientos para decir, O sea, no te digo que todos, sí, pero creo que siempre va a haber una comunidad. O sea, tampoco creo que claro, todas las personas del siglo XIX anhelaran tener tuberculosis, pero vemos que un margen alto de personas sí. no, pues no podría, claro, tendría que hacer, tendría que hacer Ahí lo dejamos para la... sí, creo que sería meternos en una investigación un poco más profunda, pero yo así de una forma muy automática y sin data o algo, te diría, no creo que haya alguien que realmente quiera alguna enfermedad para obtener cierta, sí, ciertas características fisiológicas, físicas. O admiración. Sí, en fin, luego estamos en un tema. Bueno, toda esta idea de la romantización de la enfermedad, al menos de la tuberculosis, no muere rápido. Dura mucho tiempo. Green cita un libro de 1909, ya entrado el siglo XX, titulado La tuberculosis y la mente creativa, que todavía sostenía que la enfermedad ofrecía una compensación divina. Sí, te acorta la vida, pero te intensifica por adentro. Es una idea con siglos de inercia. Entonces, en medio de todo este romanticismo acumulado, un alemán se sienta frente a un microscopio y en una sola tarde todo esto acaba. Ese alemán se llama Robert Koch y el 24 de marzo de 1882 anuncia ante la Sociedad de Fisiología de Berlín que encontró al culpable. No una musa, no un temperamento, no una sensibilidad heredada, sino una bacteria. Un bicho microscopio con forma de bastón que hoy conocemos como Mycobacterium tuberculosis. Ese día tan importante es la razón por la que hoy, el 24 de marzo, es el Día Mundial de la Tuberculosis. Ok. Y aquí quiero que nos tengamos un poco, porque es muy fácil pasar de largo este momento, como si fuera un dato más de la historia de la ciencia, y no lo es. Es el momento en el que se cae todo lo que venimos contando en este último bloque. Piénsalo así. Mientras nadie sabía qué causaba la tuberculosis, había un espacio para inventar. Puedes decir que el precio era el precio de genio, la marca de las almas finas, un destino quizás poético. La ignorancia dejó a jugar un poco con el mito, porque cuando no sabes de dónde viene algo, puedes contarte la historia que más te gusta. Pero una bacteria no es nada poética. Una bacteria no elige a los sensibles ni premia a los talentosos. Una bacteria se contagia, se pega de un cuerpo a otro, por el aire y sin preguntar quién eres. En el instante en que Koch demuestra que esto es un contagio, la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿por qué las almas delicadas mueren jóvenes? Ahora es ¿quién me lo pegó? Y peor de todo, ¿a quién puedo contagiar? Este cambio de la pregunta lo cambia todo, porque a una musa la admiras, pero un contagio le tienes miedo. Y a quien te puede contagiar, lo haces a un lado o lo apartas. En una tarde, la tuberculosis dejó de ser una compañía elegante y se convirtió en una amenaza. Y la persona enferma dejó de ser un poeta trágico para convertirse en un foco de peligro. Es el mismo cuerpo, la misma tos, la misma fiebre. Lo único que cambió fue que ahora sabemos qué era lo que lo causaba. Ahora, la biología, como ya dijimos, no cambió nada ese día. La bacteria llevaba miles de años siendo exactamente la misma. Lo único que cambió fue lo que nosotros sabíamos y con lo que sabíamos cambió a quién decidíamos culpar y a quién decidíamos temer y a quién decidíamos apartar. Así vas todo esto de lo que nos habla Green. Nos repite todo el libro que en distintas épocas con distintos protagonistas, muchas veces lo que determina el destino de un enfermo no es enfermedad. Y dime, ¿tú no crees que es muy interesante este cambio de perspectiva a través de simplemente descubrir que es una bacteria? Todo lo demás seguía siendo lo mismo, pero quizá la causa poética dejó de ser la tal solo por haber descubierto que un bicho
era quien la provocaba. Es muy interesante cómo se va haciendo esa evolución, ¿no? Y, por ejemplo, fue una frase que me gustó mucho que es de Conan Doyle. No, Arthur Conan Doyle. ¿Eh? Arthur Conan Doyle. Ajá, que dice, qué microbio tan infernal, qué absurdo que para nosotros, que somos capaces de matar al tigre, sea un reto enfrentarnos a este pequeño átomo ponzoñoso. Y sí es algo que al final dices, realmente a veces, no sé, si yo te pregunto ahorita, Chino, que cuál es a qué es lo que más le tienes miedo, seguro, no sé si a lo mejor debería ser cierta bacteria, no creo que a lo mejor sería algo muy, más bien, sería alguna enfermedad o cierta bacteria, microorganismo sería de las últimas cosas que alguien te mencionaría, ¿no? No sé, por ejemplo, Chino, ¿a qué es lo que más le tienes miedo? Si te diría, a lo mejor, no te vayas a lo profundo, a lo mejor a un miedo así que, no sé, a las arañas, a los payasos, o sea, ¿qué es lo que tú dirías usualmente? O sea, que el Madrid tenga otra temporada en blanco. Obvio no es válido, pero a lo que voy es, realmente ves la comparación de poner un microbio y poner al Real Madrid y teniendo una temporada pésima otra vez, están en polos opuestos, ¿no? Yo te diría, bueno, pues yo me iría por un Sí, o animal. sea, nadie te dice, no tengo miedo al Micrabateratium tuberculosis como respuesta. No, o sea, y es algo curioso, como es realmente, pues pasado bastante tiempo de cómo termina siendo una característica que deseaban, ahora una que aborrecen, ¿no? Que le temen. Y no sé si es algo muy interesante cómo evoluciona este tipo de enfermedad, esta condición que antes querían y ahora la quieres fuera de ti a toda costa. Claro. Pero fíjate que pasa algo muy curioso. En 1890, el propio Koch, que descubre esta bacteria, anuncia una cura, la tuberculina, pero no funciona. Entre quienes la desmienten públicamente está el ya mencionado Arthur Conan Doyle, que además de novelista, era médico. Y es entonces cuando Koch cae en la desgracia y es totalmente alejado básicamente de la comunidad científica, justo porque la tuberculina no funcionaba. Y empieza esta carrera por llevársela el mérito a poder curar esta enfermedad. Y en 1990, la vacuna BCG, con protección parcial, sobre todo de infantil, llega. Posteriormente, en la década de 1940, llegan otros diferentes medicamentos de primera línea que también parecen tener o ayudar a curar la enfermedad. Finalmente, llega a lo que hoy se conoce como RIPE o RIPE. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Que básicamente son estas píldoras que vamos a ver hablar. Bueno, píldoras, perdón. Básicamente son estos medicamentos de primera línea que justamente en algún momento tuvo Henry como un primer tratamiento, pero que se les quedó. Cada uno de ellos tiene un efecto diferente según las diferentes cepas o responde bien ante diferentes cepas y los 4 combinados atacan a muchas cepas que no sean ultra resistentes. 6 meses de tratamiento y esto, la enfermedad se cura. Y finalmente ocurre lo decisivo, la tuberculosis desaparece, pero no del mundo, solo del imaginario de los países que podían pagar estas curas. Y Green básicamente es lo que formula así, y conviene un poco quizá hacer un poco una pausa en esa parte, porque es importante saber a dónde es donde no llega la cura y por qué esta conversación de tuberculosis quizá no la tenemos quizá aquí en México o en ciertas partes de México y por qué no se tiene en los países más desarrollados, pero sí en algunos como Sierra Leona. La última parte del libro nos habla de un presente quizá un poco indefendible. Hasta que el libro te ha puesto un caldo de cultivo, te ha entretenido, te ha dado ciertos datos, te ha ido guiando sobre la historia de Henry, y con cada paso que va tomando Henry en su tratamiento, es un reflejo de cómo fue progresando la parte de el tratamiento contra la enfermedad. A partir de este punto, te cobra un poco la cuenta de todo lo que has estado leyendo, porque todo lo que venimos contando, la crisis romántica, los sanatorios, el sombrero banquero, era historia. Y lo que sigue no lo es. Lo que sigue es un presente el cual vivimos todos. Existe un fármaco que trata la tuberculosis, resistente sin destruirte el oído ni los riñones. La bedaquilina, de Johnson Johnson, comercializada como Cirturo. Henry no la tenía. Estaba con canamicina, un inyectable viejo y tóxico. La patente original del compuesto es de principios de los 2000.
Años después, la empresa registra una patente secundaria sobre una variación de formulación, lo que extiende el monopolio y bloquea los genéricos. A esta práctica se le llama evergreening. Básicamente, toman una patente que ya tenían, le cambian muy pocas cosas a la fórmula y la venden como si hubiera sido una nueva, lo que hace que su protección se expanda muchos años más. El diferencial de precio es brutal. Un curso de tratamiento costaba cientos de dólares por la vía de compra internacional. Los estudios estimaban que un genérico podía costar unos pocos dólares al mes. Entonces, estamos hablando de que esta medicina, que básicamente atacaba a las cepas más resistentes en ese momento de tuberculosis, si la comprabas a través de Johnson Johnson, que tiene esa patente protegida, costaba cientos de dólares, pero realmente podían generarse genéricos por tan solo unos dólares al mes. Aquí es donde viene la parte de la campaña de John Green. En julio de 2023, Green publicó un video titulado Barely Contained Rage, an Open Letter to Johnson Johnson. O sea, básicamente, furia tenuemente o casi ya sin control. Una carta abierta a Johnson Johnson. Su comunidad, los Nerd Fighters, que son los que presentamos al inicio, se convierten en TB Fighters, Tuberculosis Fighters, y saturan las redes de la empresa con el lema Patients, not patents. Pacientes, no patentes. A los pocos días, Johnson Johnson anuncia que no hará valer sus patentes secundarias sobre la bedaquilina en 134 países de renta baja y media. Y esta pelea realmente no la inventó Green, llevaba años dándose. Hay que nombrar los activistas sobrevivientes que ya estaban ahí. Pumesa Kisile, Nadinita Venkatesan y organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Stop Tuberculosis Partnership. Green fue el amplificador, pero no fue el origen. ¿Qué opinas de estos casos de las patentes? Como una persona que estudió bueno, que su carrera es como si es de negocios, ¿Marketing? marketing, creo que entiendes, como decir, más bien, comprendes cómo funciona este tipo de cosas. Entonces, ¿me sorprende? No. Duele ya, ¿cómo dicen? Duele, sí. Inclusive investigué un poco más de otro tipo de casos que no, la tuberculosis no solo es un ejemplo, digo, a ver si te suena, que es casi copy-paste. La enfermedad es la tripanosomiasis africana. No, ni idea. Es una infección parasitaria que si no se trata puede llegar al sistema nervioso y causar la muerte. Básicamente también se llama enfermedad del sueño. Es especialista pues, de tratamiento avanzado y la cura es bueno, empezó con el melarsoprol, que es un medicamento derivado del arsénico tan tóxico que podía matar entre el 5 y el 10% de las personas que lo consumían. Después, llegó otra que es el enflornitina, que era un medicamento mucho más seguro para tratar las variantes de la enfermedad y su suministro estuvo en peligro porque era rentable, más bien porque era rentable, no espera, sí, su suministro estuvo en peligro porque no era rentable producirlo por un mercado tan pequeño. Pero es muy curioso, hay una paradoja. El mismo principio activo de este medicamento resultó ser rentable para la creación de una crema para disminuir el crecimiento del vello facial. ¿Y qué pasa? Al final, la presión internacional y un acuerdo con la OMS ayudaron a garantizar nuevamente su fabricación y donación. Actualmente, los medicamentos para esta enfermedad siguen dependiendo de acuerdos periódicos de donación con fabricantes. O sea, si entiendo bien, ese principio activo realmente fue como disfrazado, ¿no? O sea, dijeron, no sirve tanto, no es rentable para eso, pero no se meto la patente. Ajá, meto la patente porque al final creo que sirve para otro producto que nada que ver. Pero realmente sí no servía para eso, ¿sí? Sí, o sea, sí. Ajá, o sea, al final tenías Yo pensé que lo habían puesto como una excusa para que no se viera mal. No, pues estaba primero, creo que era el tóxico. Luego Pero aún así fue una estrategia posible. no, después llega el flornitina, que es justamente el que pues no es rentable para ellos porque era un nicho tan pequeño. Y después dicen, ok, pues al final creemos que este principio activo sirve, pero puede ser rentable. Este primer medicamento que dijiste, que creo que dijiste que podría matar al 10% de los pacientes. El 5 y el 10% de la persona. El 5 y el 10% se puede ir como un dato aterrador, pero es que verlo desde la otra perspectiva. O sea, nada más como para que el público o pueda como compartir perspectiva. Si una enfermedad que antes mataba al 100%, ahora se lo mata al 90%, no estamos en la gloria, pero es un progreso hacia el camino correcto. Entonces, quizá yo no lo vería desde la perspectiva de que es malo, sino es una parte del progreso, ¿no? Primero hay que llegar al quizás 50, al 60, al 70 y hasta al 99.9999%, ¿no? O sea, que hay
aquí creo que depende mucho, porque al final lo que sí mata, entiendo que si realmente era un medicamento que sí mataba gente porque era el primero y en ese momento todavía no existía, no tenían planeado eh, traer una cura o sí, o saber de qué otra forma no usar ese principio, voy de acuerdo. Pero si al final decían, pues es que realmente es un nicho pequeño, pues eso es realmente lo que investigamos y es lo que es el riesgo que hay, ¿sabes? O sea, creo que depende cómo lo haya abordado en este caso la farmacéutica. Me contra quién la tiene. O sea, creo que aquí sí depende mucho cómo lo hayan abordado. Realmente no era para defender a la farmacéutica como tal. Yo lo decía más en el sentido de que podría parecer malo, pero es un paso en el camino correcto en el sentido de por lo menos hizo algo al respecto. Sí, no, y digo, también aquí el tema de saber, y claro, aquí te lo planteo de una forma muy genérica, también Claro. saber cuánta. No, me parece un caso muy análogo a la tuberculosis, ¿no? Sí, Totalmente. tienes Un un espejo. es un espejo básicamente, entonces es muy interesante. Es que es muy crudo, como al final, pues sí, realmente, pues, si no hay una necesidad si no hay una necesidad rentable, no voy a invertir. Y sabemos que al final que la industria farmacéutica, yo no sé si has visto casos de que al final, claro, son ya sea, no sé, en países primermundistas como Estados Unidos o en otros casos, al final, pues una, este, un medicamento llega a costarte miles de dólares y es a lo mejor cada mes, ¿no? Entonces hay gente que no tiene acceso, pero ¿qué pasa? Pero al final no es rentable producir la mayoría porque hay un índice tan pequeño que lo tiene, pues al final no hay forma de hacerlo escalable y bajar el precio, ¿no? Es verlo desde una forma muy analítica. Es Pero es complicado. diferente, porque aquí no estamos hablando, o sea, sí entiendo a qué te refieres, de que a lo mejor puede haber un caso que es más complejo para una empresa porque Sí, puede no ser rentable para ellos y pues al final de cuentas es una empresa, pero aquí estamos hablando de algo que sí era rentable para ellos, solo que era mucho más rentable no liberar la patente, claramente. sí, al final hasta que lo hicieron. Pero creo Y no solo, porque hasta cierto punto, quizá me van a matar por lo que voy a decir, pero podría, entre comillas, entender que respeten la primera patente, porque pues, también invirtieron para el desarrollo, ¿no? A ver, no me maten, yo solo estoy hablando hablando de negocios, ¿no? sí, sí, hablando simplemente desde la parte de negocio, no la parte humana, o sea, que desde ahí, pues ojalá todo fuera libre, ¿no? Pero me refiero a, hasta quizá podrías, hasta hacer justicia y entender la primera patente, pero ya hacer hasta cierto punto medio trampa, quizá no sé cómo decirlo, para aumentar la patente cambiando casi nada de la fórmula original, solo para extenderla, es donde ya quizá no estoy tan de acuerdo. No, y no sé si lo vas a mencionar más adelante, pero ¿cuánto era lo que invertía en, no sé si a nivel continente o a nivel país por persona en el sector? Sierra Leone, sí, Dos porque dólares. pasaba de un tratamiento de cientos de dólares al mes a solo unos cuantos. Yo creo que era menos de $5 al año por persona. Dices, oye, Sí, claro. o sea, al final dices, probablemente, o sea, como una empresa, dices, es que pues, no puedo rebajar el precio si tú solo quieres invertir esto, o sea, es negocio, o sea, no. Sí, esto es una negociación del precio, no sé, 90%, aunque sea mínimo. Entonces, ¿cómo lo veo? Depende cómo me llamaras, tío, pero depende de cómo lo analices. De una forma de negocios, pues sí, realmente no es rentable. De una forma humana se me hace lo peor, ¿no? O sea, esa sensación de, pues, está la cura, pero ¿qué? No puedo acceder a ella. Es algo, lo volvemos al mismo tema, la impotencia. La impotencia de que estás muy sentado cerca y tan lejos de realmente conseguir algo, ¿no? Bien dice. En fin. Y realmente lo último que yo traigo, al menos de mi escaleta, es simplemente ver si quieres que regresemos a Henry, porque yo creo que sería bueno dejarlo por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque yo solo quiero decirle al público que es un libro que te va a enojar, que es un libro, yo, bueno, yo pienso eso, que es un libro que te va a hacer sentir cosas, que te va a hacer sentir la enfermedad un poco personal. Pero yo siento que yo me tuvo, como dijimos al inicio, esta em, objetivo de hacer enojar al público para que entre en acción. Entonces, ¿qué pasa con Henry? Yo solo les recomiendo que lean el libro, o si tú quieras spoilerles, de parte, la verdad, prefiero dejarlo de esta manera, solo la parte de Henry, aparte de que quieras comentar algo más. Mm, No sé si spoilear, al menos en este momento, si qué sucede con Henry, pero puedo decir que al final es un camino, es una montaña rusa de emociones. Claro, creo que más que nada vas a lo negativo, ¿no? Creo que algo que hace muy bien John Green es transmitirte esa frustración que él siente, esa impotencia que, que él vivió en carne propia, ¿no? O sea, yo no sé cuánto tiempo, no sé si tú investigaste o algo, pero cuánto tiempo estuvo John Green en Sierra Leona y cuánto tiempo le tardó. O sea, imagínate, yo creo que a lo No, mejor. pero pensamos que llegó en 2019 Ujú. y el libro se publicó en 2005, 2025. entonces son 6 años de investigación.
Entonces, Bueno, quítale uno de edición, no sé, 5 años. imagínate todo ese proceso y esa parte de es que ya quiero que salga. Fíjate que sí busqué sus videos, siguen ahí en YouTube, son de hace 5 años, Sí. cuando empezó justamente esta parte de como lucha contra Johnson Johnson y fue actualizando cómo fue todo caso con caso. No vi todos, porque yo de hecho esperaba un resumen, esperaba un tipo mini documental y no encontré ninguno. Solo encontré los videos de cuando empezó esta campaña a hacer como esta denuncia o este call to action, ¿sabes? ¿Cómo se puede decir call to action? Como este llamamiento a la acción, Esta invitación, esta invitación a que la gente pues hiciera algo al respecto. sí, no, a lo mejor algunos temas que sí me gustaría y algo que tú lo comentaste al principio es, sí, porque al final te explica, bueno, durante todo el libro, John Green trata también de hablar así como de la forma más humana, también de la forma más matemática, en este caso por la estadística. Y entonces me puse y lo hablamos de forma muy ligera, si realmente la estadística ayuda a hacer conciencia realmente de una problemática. Yo ¿Sabes? creo que no. Hay dos partes. Por ejemplo, hay un término que se llama insensibilización psicosofísica o psíquica, que es un mecanismo de defensa mental que reduce la capacidad de sentir emociones o de valorar con la misma intensidad los estímulos y el sufrimiento ajeno. Ocurre cuando el cerebro se protege ante un dolor muy grande, un trauma, una gran cantidad de problemas. Básicamente es la diferencia entre una o dos personas sí pueden transmitir empatía, pueden sentirse. ¿Por qué? Porque al final están contadas, ¿no? Pero es lo que una vez hablábamos, Chino, o sea, a lo mejor no en el podcast, pero cuando te dicen una cifra de es que tal empresa fue adquirida por 8.5 billones de dólares. O sea, como que lees el número, pero no dimensionas qué es eso, Claro. ¿no? Y aquí pasa lo mismo, o sea, la diferencia ya entre 100,000 o 1,000,000 suele ser no la respuesta emocional, pero más que racionalmente sea gigante. Sí, hay cifras a partir de las cuales creo que el cerebro deja de procesarlo. O sea, desde que decimos hay billones de estrellas en nuestra galaxia, o sea, uno dice, hay muchas. No, no hay muchas. Hay más que muchas. Hay mucho más que muchas. O sea, es un número que no te lo puedes imaginar, que el mundo humano no, que la mente humana no lo dimensiona. Claro, podemos poner ceros alrededor y saber cuánto es un billón, pero creo que no dimensionamos qué constituye un billón. ¿Cuánto es un billón? ¿Te puedes imaginar cuánto es un billón de granitos de arena? Yo creo que no. O sea, te digo, realmente a veces, y es un caso, creo que no está mal en ese sentido presentar las estadísticas, pero también es poner en conciencia que al final mucha gente a lo mejor no la va a identificar o más bien no va a sentir partes, esa estadística porque no dimensiona, no podemos llegar a dimensionar ese tipo de cosas. A lo mejor dices, es que 1,000,000 de personas lo sufren, pero yo creo que en mi vida jamás he visto 1,000,000 de personas hasta ahorita, y no sé si a lo Claro, mejor yo también, reunidas. reunidas, o sea, como que no Lo más cercano fue Reforma, apenas. ándale, Y era todo Reforma. 1.4 creo que millones, ¿no? Imagínate, o sea, y lo veo desde un punto de vista, más bien era, los videos de drones o sí cámaras, alejadas del público, dices, esos 1.4 millones, o por ejemplo, dicen, es que 60,000 personas, dices, bueno, a lo mejor 60,000, creo que aprox es creo que un foro Sol, un estadio Azteca, Por eso de CU. bueno, no sé cuánto le capaz pero sí, o sea, como que a lo mejor, como dices, todavía números de, Ahora sí es difícil de imaginar. Ahora sí es difícil. Totalmente. Claro. Entonces, eso es un dato muy interesante y también, entonces, Y si, ¿cómo? y si me permites un último ejemplo, fíjate que creo que una vez lo hablamos en el podcast, me parece, que tan solo, lamentablemente, las noticias en México, ¿no? O sea, de que te Nexus. acostumbras a los casos. O sea, como solo escuchas números, ya es como, bueno, otros 3 casos aquí, otros 20 casos acá, otros 20 casos en este estado. Y es como, creo que a lo mejor de repente quizás conciencia y dices, no, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo tantos casos al día? Sí, Pero ya, incluso esa parte de la noticia la dejan hasta el final, ya nada más como un resumen, ¿no? Ya no se centra en esa parte de la noticia porque lo tenemos lamentablemente normalizado. Y aquí en este caso normalizamos las muertes por tuberculosis, de acuerdo a John Green, y no debería ser así. totalmente. Entonces, igual, ahí tienes una parte, ok, las personas no llegamos a sentir no llegamos a procesar, comprender ese número o ese tipo de estadísticas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y hay un término que se llama efecto de la víctima identificable, que es una tendencia a sentir más empatía y ofrecer más ayuda a una persona con un nombre, con foto o historia específica que un grupo grande de personas anónimas y afectadas por datos estadísticos. En este caso, pues, evidentemente, John Wayne lo hizo perfectamente porque el caso de Henry funciona. La audiencia logra, nos pasó, entender quién es, imaginar su vida, reconocer Te algo, pone una foto de él. una foto de él. O sea, y cuando menciona las primeras páginas que es un niño, tú lo ves y dices, es un niño, tiene 9 años. Y percibir que también está en riesgo. O sea, una vez que ya le pones cara,
nombre, le pones, por ejemplo, aquí John Green, yo creo que la forma más, claro, estoy pecando porque no sé si John Green así Al chile no sé, dice. o sea, pero me da la sensación de que John Green conectó mucho más con él por el nombre. Porque Sí, Henry es el nombre de su hijo también. O sea, creo que yo siento que eso ayuda a conectar más. Es como, sonará como el meme, no sé, sonará viejo, pero la tendencia de Batman y Superman, que todo termina porque mi mamá se llama sí, Marta. Marta. Sí. Así, Nunca la vi, por cierto. bueno, debatible si te la perdiste o no. A lo que voy es, realmente hay formas distintas de cómo poder llegar a la persona para Claro. presentar una problemática. Entonces, por ejemplo, ¿en qué temas funciona mejor humanizar las cifras? En este caso, donaciones y ayuda humanitaria, guerras, genocidios y desplazamiento, cambio climático, violencia, delincuencia. Realmente es que este tipo de problemáticas, este tipo de sucesos ayuda más cuando realmente pues le pones cara, le pones una actividad, le pones sí, le pones una imagen a ello. Totalmente. Entonces, creo que es algo que no quería dejar desapercibido. Y otro tema que tampoco me gustaría dejar a un lado es si realmente morir de causa natural, si es algo natural, ¿sabes? Por ejemplo, Ok. aquí en este caso, lo que te pone John Green es, dice, tratar las enfermedades ya sean con hierbas, magia o medicamentos no es natural. Ningún otro animal lo hace, por lo menos con cada que se parezcan y por asoma nuestra sofisticación. Los hospitales no son naturales. En realidad nadie quiere vivir en un mundo natural. Y, sin embargo, nos decimos a nosotros mismos que algunas vidas, y solo algunas, terminan de forma natural, entre comillas, lo que en realidad significa aceptable o bien. ¿Tú qué opinas, Chino, en este caso? Yo no estoy de acuerdo. No, o sea, para mí, algo que no es natural no existe. Todo es natural. Oye, pero creo que ¿cómo decirlo? Hay condiciones en las que el ser humano ha vivido, ¿no? Entonces al final es adaptarse o no. Y las enfermedades, y también lo Mira, decían, un ejemplo rápido. bueno, ¿Las presas de los castores son naturales? las presas de las que ponen No, las presas que construyen los tractores, todo eso, sí. No, realmente no son troles. ¿por qué no son naturales? Bueno, los nidos de las aves. So, ¿dónde queda esa línea entre lo natural y no natural? Uy, qué buen debate. Por eso, para mí, Ujú. si existen, es natural. No, que las ciudades no son naturales. Bueno, fueron hechas por un hombre, que es un ser natural. Por ende, son naturales. Pero aquí también entra ese tema, ¿no? Que, por ejemplo, Las colonias de hormigas son naturales. mm, o sea, es que al final todo lo hace por sobrevivir, ¿no? O sea, Y nosotros no, nosotros Río, al final, porque no tenemos nada que hacer. no, al final es como lo que hablamos del proyecto Guillermo en algún punto, ¿no? Que al final son organismos que tratan de sobrevivir, y al final aquí es algo microscópico. Pero aquí algunas enfermedades vienen desde el ser humano, ¿no? Las crea el ser humano hasta cierto punto. Como cuáles, como las que son en el laboratorio. Puede ser laboratorio, por ejemplo, ya ves O sea, como las armas químicas naturales. Ay, Yo lo hemos platicado en otros episodios. Creo que muchas veces le queremos poner yo pienso, una filosofía personal, una etiqueta muy, no sé, como sentirnos superiores o sentir a la Tierra como algo superior en el sentido de como algo muy particular del cosmos, por así decirlo. Por ejemplo, ya a mirada macro. ok, Pero mirada macro no somos nada. Entonces, ¿no? para mí, a mirada macro, todo entra en la misma categoría. ¿Me explico? O sea, el universo no me va a interesar O sea, que tú tú te- estés hecho con ladrillo o tú estés hecho con... Y no universo me refiero a un universo etéreo, me refiero literalmente al universo físico. Ok, Bueno, ok. no le va a interesar, o sea, una explosión, una supernova, no le va a interesar que tú seas una hormiga o que tú seas un humano en una ciudad. Todo lo va a ver desde la misma perspectiva, ver entre comillas. Entonces, en este caso es como el humano realmente, lo que le sucede al humano Es natural. es natural por el simple hecho que como su forma de sobrevivir, su forma de cómo se relaciona y son las consecuencias de sus actos en este caso. Claro. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo. Para mí todo eso es natural. Porque si no, para mí es muy, o bueno, al menos para mí va a ser muy difícil poner la línea entre qué momento deja de ser natural. Ok, te lo compro, porque justamente
al final, o sea, hay una frase que me gusta muchísimo de John Green, que me gusta ahorita que lo conectaste, ya viéndolo así es, dice, nosotros somos la causa, pero también debemos ser la cura, en mi caso. O sea, al final es no porque nosotros lo hayamos causado significa que lo dejemos, ¿no? Es algo que tenemos que erradicar, es algo que al final se tiene que combatir, porque los responsables, si no somos, no es el humano, ¿quién es? No, al final también, no es como que, como dices, realmente a un nivel macro, nadie, pues es una partícula, es algo tan chiquito a nivel macro, somos algo tan insignificante hasta cierto punto, pero para nosotros no, o sea, nosotros el humano probablemente lo hacemos grande porque nosotros estamos conscientes de que vivimos solo en este mundo, ¿no? O sea, es algo muy, muy interesante, ya viéndolo así, y viendo y recordando ese tipo esa frase que puso John Green, sí, que te creo que tampoco, no, morir de causa natural no más bien sí es algo natural, ¿no? En este caso. Pues para mí todas las muertes son naturales, ¿no? Bueno, Pero ya, ¿a qué se refiere? ¿Ya no se refiere? Sí. pero en fin, por último, Chino, hay algo que también se me hizo muy curioso. ¿Tú crees que la enfermedad tiene sus favoritos? No. No, son indistintos. ¿Verdad que no? No. O sea, es algo, igual ahí es un tema que expone, pero al final, ¿sabes qué? Al final, claro, o sea, Probablemente haya cuestiones genéticas que te hagan más proclive a X o Y, o N o K enfermedad, pero así favoritos, no, no. no le puede dar a cualquier persona, básicamente. Solo, como dices, realmente, nadie puede ser favorito en el sentido de cómo combatirla, ¿no? En este caso, y lo aborda bien, es como en Estados Unidos termina siendo una enfermedad no letal, y en Sierra Leona es una enfermedad letal, vaya. Entonces, creo que de mi lado no tengo algo más que comentar, sino creo que ya podemos pasar la parte. Sí, ¿Qué te pareció el libro, China? Grandes rasgos. me gustó Sí, mucho totalmente. Yo, sí, ahí sí sería una recomendación abierta. A ver, entiéndasme, no voy a entender quizá no a mi sobrino de menos de 10 años, pero sí a cualquiera en general. O sea, cualquiera que le llegue a interesar este libro, se lo recomendaría. ¿Tú? ¿Te gustó? a mí me encantó. Creo que, más bien, John Green, al menos en mí, sí influyó mucho en que tener como ese call to action. A lo mejor no en la tuberculosis, pero Y espérate que van los videos de Crash Course. uf, bueno, no sé si verlos, francamente. Dices que son muchos, ¿no? Pues sí, bueno, tienes que verlos todos, a buscar el tema que te guste y... Ah, bueno, entonces, ok, pero en este caso creo que no es, o más bien John Green hace un llamado a ser conscientes y ayudar a cierta problemática, pero no significa que todos tengan, o sea, que por eso solo exista una, ¿no? O sea, Pero es que es lo mejor que guía con el ejemplo. O sea, él fue ahí, ya sí, organizó a las personas, él es parte de esta organización, él tiene los videos, él hizo la denuncia, él se aventó las cosas encima y ahí está, al pie del cañón. totalmente. Entonces, creo que al final, yo lo veo, a mí me encantaría verlo en un documental, o sea, que este libro termine Sí, siendo en un documental, pero de ahí en fuera, con este libro te hace una invitación, y al menos a mí sí lo logra o lo logró en hacer algo. No la tuberculosis, sino a lo mejor en ciertas problemáticas que uno detecte que al menos yo trato de ser consciente de disminuir esa problemática, pero como que lo sentí más latente, como esa parte de, sabes que probablemente nosotros, como que le deja la responsabilidad del ser humano de que se pueda hacer algo. O sea, no es solo el típico de, ya le diste tu like y pusiste amén en los comentarios y hiciste amén. No, o sea, realmente, o sea, te da los medios, ¿no? Te dice, puede ser esto, puede ser aquello. totalmente. Entonces, se me hizo un libro de principio a fin muy bueno. Creo que también, lo he dicho varias veces, traía un libro que a lo mejor traía una sinopsis distinta y terminó con algo que me parece que supera mis expectativas en el buen sentido. Es maravilloso. Entonces yo recomendaría, creo que a lo mejor a una persona, a un adolescente, a partir de un adolescente como que a lo mejor está viendo, inclusive si quieres meterte en temas de divulgación científica, si quieres meterte en temas inclusive de acción social, ¿no? Creo que es un muy buen ejemplo para la gente que quiera adentrarse a ese, lamentablemente esas problemáticas, ¿no? Que siguen existiendo. No sé si, si se disminuyen o no, espero que sí, pero que existen, que siguen existiendo y no espero que existan menos conforme va pasando el tiempo, Ya. pero al menos al día de hoy que siguen existiendo. Tú, por ejemplo, Chino, o sea, si no, a lo mejor no te digo la tuberculosis, pero si fueras, no sé, Chino de 2035, no, bueno, no irme a un, no sé por qué me fui tan lejos. Si realmente pudieras apoyar una causa, ¿cuál sería? Y que digas, me gustaría ser el filántropo de este conflicto, de este tipo de Creo que la educación. educación. Ok.
Pero sí a nivel global, a lo mejor O educación. sea, obviamente me gustaría hacer muchas cosas, ¿no? Me gustaría que se dijera de mí lo mejor siempre. Este, por ejemplo, a día de hoy no lo hago, casi no lo hago, entonces lo más que hago es donar a Wikipedia, creo. Este, pero sí, yo creo que sobre todo la educación está es como que de las cosas más importantes. Obviamente, antes que educarte, quizá primero tienes que comer, ¿no? Quizá también sería una cosa la desnutrición, pero bueno, esa sería como la causa que no, o sea, más me llamaría o la que siento que más podría aportar. Perfecto. Pues muy bien, entonces, Chino, ¿cuánto le das de calificación a este libro? No hice mi reseña otra vez. O sea, Oh, qué lástima, ni modo, ¿cuánto le? yo le doy 5 de 5 estrellas. Mm, qué barco. Ya llevas ya ciertos. ¿Cuál es? ¿Cuál fue el último que grabamos? No, es que quiero volteártela, básicamente, como ofrece dices barco, pero. ¿Cuál fue el último que grabamos? Fueron los de La Odisea. Bueno, sí, sí le diste 5 estrellas, ¿no? ¿Le diste 5? Ah, bueno, entonces olvídalo. Entonces no tengo Al argumentos. que le di más alta fue a Punta del Subsuelo, que te dije que la pasó como de 4.2 a como 4.7. Hoy le di 5 apuntes. Bueno, pero es que apuntes. Sí, no, 100% creo. Entonces, por lado, yo sí también le di 5 estrellas. Creo que es un approach muy distinto y que te deja, pues sí, hasta cierto punto el camino es agridulce, hasta cierto No sé, punto. es que sí me estoy viendo barco. Voy a dar 4.6 de 5 estrellas. Tienes razón. Así Pues por guiarme por el camino le correcto. doy 5.4 a este libro, entonces. No, ¿Quieres hacer mi reseña para reflexionarlo un poco más? no está perfecto. Entonces, creo que sería todo, ¿no? Sí, pues muchas gracias por haberme escuchado. Esperemos que este episodio les ayude a, ya sea lo oyeron, a conocer nuevas cosas o también a plantear una discusión. Cualquier cosa déjenos en los comentarios. Y si no han leído, pues justamente les Los animan invitamos a a leer. leerlo, a ver si básicamente Henry logra superar la tuberculosis o Yo solo dije que el libro los va a enojar. bueno, no quiero centrarme en eso. En fin, cuídense, tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, tengan lo mejor de lo mejor siempre. Hasta luego.